Soy el licenciado Daniel Hernández, docente de la Cátedra Oficial de Técnicas Kinésicas 1 de la Universidad de Buenos Aires y kinesiólogo de planta del Hospital Durán. Hoy vamos a hablar sobre consideraciones para presentaciones académicas en PowerPoint. Lo primero que tienen que hacer al exponer es presentarse. Es importante saber quién les habla y de qué tema les va a hablar. La presentación, según el contexto en el que se exponga, a veces es realizada por otra persona, pero si no, la tiene que hacer uno mismo. No hace falta poner todo su currículum, diga lo que considera importante. Después de la diapositiva del título y presentación, necesitará una diapositiva que describa sus metas u objetivos. El auditorio sabrá qué es lo que se busca con su clase, por lo tanto, escríbalos o menciónelos. Los objetivos de esta clase son los que puede leer en la diapositiva. ¿Qué se busca al presentar una clase con PowerPoint? Es vender una idea, llamar la atención, llevar a la audiencia al estado sugerido. Se puede ayudar con diapositivas u otro material visual y o auditivo. La presentación tiene tres partes: la preparación, el diseño y la exposición. La preparación es la idea previa a la presentación, los pasos previos para poder transmitir esa idea. ¿Pero qué es la preparación? Es pensar antes. ¿Pero pensar antes qué? Pensar antes el mensaje. Como presentador, tenemos que tener súper claro qué es lo que queremos transmitir, tener claro el mensaje. Si el mensaje divaga, la cabeza de la audiencia se va a ir. Hoy, por ejemplo, es transmitir cómo armar buenas presentaciones, y hacerlo no es magia, es un arte donde hay reglas y donde cualquier persona, repito, cualquier persona puede armar buenas presentaciones. Es importante identificar a la audiencia y definir su objetivo. No es lo mismo hablar con los estudiantes de la materia que hablar con el plantel docente de la materia, que hablar con otros colegas. Va a cambiar la forma en que uno va a presentar y a exponer. Hay dos preguntas que debemos respondernos como oradores y debemos respondernos al armar una presentación. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiero transmitir? En este caso, armar buenas presentaciones. Es algo que se aprende. Hay técnicas para hacerlo. ¿Por qué importa? ¿Por qué la audiencia debería darnos tiempo? En este caso, porque creo que lo vamos a necesitar en el ámbito profesional para saber cómo hacerlo mejor y no aburrir. Más del 90% de las presentaciones son en PowerPoint. Recordá que la percepción de la audiencia del presentador puede verse afectado por su presentación en PowerPoint. El impacto puede ser positivo o negativo. Es una cuestión de debate. Un lado argumenta que mejora la enseñanza y la retención, mientras que el otro siente que reduce problemas complejos a simples viñetas y es perjudicial para la toma de decisiones. La información de condensación puede ser buena o mala. Una técnica es apagar la computadora, agarrar un lápiz, una hoja y hacer un mapa de historias o storyboard, que es lo que ven en esta pantalla. Se divide el papel en cuadrículas o viñeta y cada viñeta representa una diapositiva. Se tiene que escribir rápidamente cuáles son las diapositivas a enseñar, el espacio chico es para escribir poco y tener un concepto fuerte de lo que se quiere explicar. El mapa de historia es una herramienta que quizás no es muy conocida, yo antes no la conocía y es muy útil. Otro consejo para preparar la presentación. La presentación no es un documento, no es un libro y no es un folleto, es una presentación. Las diapositivas que se armen no es un material a entregar, no es un material de lectura entregable, es un apoyo para el orador y nada más. Las diapositivas sin el orador no tendrían que tener sentido. A veces el pecado es tratar de que la presentación además sirva de material de lectura y se le pone más información de lo necesario. Esto no permite realizar conexiones de la información presentada, fragmentándola. Es preferible entregarle la información aparte o en un Word, y esto nos libera de mucha información o mucho contenido, listados que no queremos decir o no se aplican a la presentación de PowerPoint, en especial cuando el tiempo es acotado. Si la diapositiva se entiende sin el orador al lado, es dudosa. El diseño es el armado de las diapositivas. Voy a nombrar algunas sugerencias. Así que, a tomar nota. Un punto muy importante es no perjudicar el mensaje con la técnica. Pensá si lo que vas a poner de imagen, las palabras, el color, el tipo de la fuente, suma o no. No innovar para que sea divertido. Hay que proyectar la creatividad en la productividad. Solamente intervenir para potenciar. Y siempre dejar los ajustes para lo último. No pierdas el tiempo, no te preocupes por el detalle de la imagen o de la diapositiva. Esto grábenselo. No hay que usar viñetas, bullets o listados. Las listas con viñetas fragmentan la información y no proporcionan a la audiencia conexiones obvias entre el material.
La información en listas con viñetas podría ser reemplazada por líneas de tiempo, diagramas de flujo, texto con diferentes tamaños para mostrar incidencia o resaltar de otra forma las conexiones específicas entre los elementos textuales y gráficos relacionales. Los listados y las viñetas son el origen de los males de la diapositiva. Es el primer paso para desbarrancar. No los usen. Es preferible armar varias diapositivas en vez de un listado de viñetas. Ese consejo ya va a hacer que su presentación sea distinta, porque fíjense, esta diapositiva distrae, aburre, dan ganas de irse o genera dolor de cabeza. Por lo tanto, no hay que usar viñetas, bullets o listados enumerados. En serio, esto es importante al momento de diseñar. Si ustedes respetan esto, van a tener un impacto superior, van a llamar más la atención, y ustedes quieren llamar la atención al presentar algo, para que se tome el mensaje que uno quiere transmitir. Pueden usar números para generar una secuencia. Esto es mucho más práctico. Fíjense, por ejemplo. Los números ayudan al auditorio a orientarse temporal-espacialmente y ordenar sus ideas y pensamientos. Otro consejo importante es simplificar para amplificar. Tiene que ver con la cantidad de palabras, la diapositiva, el tiempo, la duración. Hay que hacerlo más sencillo. Mientras menos, más. Mientras menos contenido y menos temas tiene una diapositiva, más impacto va a generar. Cuanto menos cosas se pongan, además hay menos variable para controlar. Más simple es el espacio interpretativo del auditorio. Es aconsejable limitar el número de palabras por diapositiva y ordenar esas palabras en 1 o 2 líneas si es posible. En un estudio, más de la mitad de los participantes no lee bloques de texto que eran de 3 o más líneas largas. Deben evitarse largas definiciones o explicaciones, ya que pueden guiar a los instructores para que lean sus presentaciones en lugar de usarlos como punto de interacción. Esto aleja a los presentadores del uso de lista con viñetas, que tienden a hacer que las diapositivas sean densas con palabras, cuya secuencia puede disminuir la comprensión del tema por la audiencia. Si quieren presentar más información, bibliografía o por las dudas, agréguenlo como un Word, un anexo y entregarlo de otra forma. Hay que tener en cuenta las lecciones del minimalismo. Reducir a lo esencial. Despojar los elementos sobrantes. Tenés que dejar un vacío en la diapositiva para que ésta pueda respirar. No tiene que ser necesariamente un espacio en blanco, puede ser de otro color. Simplemente se trata de localizar una zona que permita descargar el contenido y armonizar el mensaje. Lo que vas a ganar con esto es una mejor comprensión. Si una diapositiva está muy cargada con imágenes y o texto, es como que muchas personas hablaran todos al mismo tiempo o una persona que hable sin parar sin hacer pausa. No se entiende. Se necesita espacio en blanco para que exista un foco de atención en la idea o el mensaje. Si no se usa, no se pone. Si no hace falta, no hace falta. Si creen que podría no ser necesario, no es necesario. Sáquenlo, dejen solo lo esencial. Ante la duda, dejen el blanco. Se ha demostrado que se aprende mejor cuando se eliminan palabras innecesarias de las diapositivas y que es mejor presentar a los estudiantes no más de 20 palabras proyectadas por minuto. Poner cosas por poner está siempre mal y distrae. La navaja de Ockham es un principio de la economía. La presentación más sencilla suele ser la más correcta. Aplicar este principio al diseño de tus presentaciones hará que te preguntes en cada diapositiva qué podés eliminar de ella, qué elementos son innecesarios, cómo la podés simplificar a la información. Si seguís este principio, te pasará algo que para mí es esencial. Dejarás de leer las presentaciones por PowerPoint y empezarás a enseñar el contenido de los mismos. Otra vez, la máxima de menos es más. Así que reducí, elimina, simplifica al máximo, manteniendo siempre el contenido que quieras transmitir. No repitan el encabezado ni el pie de página. Desháganse del encabezado y el pie de página de diapositivas. No tienen sentido. Las diapositivas van a ser más claras. No hace falta decir en todas las diapositivas cuál es su nombre, la fecha, el tema de presentación, el logo. La gente no es tonta. Es como que si en cada diapositiva yo diga hola, yo soy Daniel, hola, trabajo en tal lado, y a la próxima diga lo mismo, y a la próxima diga lo mismo. Sé que a veces se usa por el tema de que se roba la información, las presentaciones, pero a fines didácticos de la transmisión del mensaje no son buenos los encabezados y los pies de página. Para seguir simplificando, para amplificar, usar un concepto por diapositiva. Si hay un listado de 5 ítems, desarmala y usá 5 diapositivas. Y si hay uno de esos puntos que no amerita que sea una diapositiva, no lo usen. Si un concepto no amerita tener una diapositiva, no lo presenten. No tienen que usar diapositivas que no tengan conceptos fuertes.
Otro consejo, las imágenes son muy poderosas. Genera impacto con las imágenes, apóyate de ellas para anclar un concepto o la idea que quieras transmitir. Gran parte del público suele ser mayoría de aprendizaje visual. Las imágenes generan impacto y necesitan de ellas para entretenerse y no perderse. Las imágenes tienen que relacionarse o conectarse de alguna forma con el concepto que se da en la diapositiva en ese momento. No hace falta que sea de manera directa. Aprovecha la capacidad de las personas para hacer relaciones, las relaciones indirectas. Diferentes personas lo relacionan de diferente manera y se acuerdan de los conceptos por esas imágenes. Usa imágenes de buena calidad. Vale la pena gastar algo de tiempo para conseguirlas grandes y lindas. Los gráficos llamativos distraen a la audiencia. Ya todos sabemos el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Literalmente. La investigación en psicología cognitiva ha demostrado que recordamos imágenes mejor que el texto. La información verbal complementada con imágenes apropiadas se conserva mejor que la información presentada simultáneamente con gráficos y textos aislados. La regla de los tercios para ordenar los objetos en la imagen se usa mucho en fotografía. Consiste en dividir la diapositiva mentalmente en 9 áreas, rectángulos iguales con 4 intersecciones. Las áreas más poderosas donde la gente presta atención es justamente en la intersección de esas líneas. No es el centro. Las siguientes áreas poderosas son a los costados, sobre esos cuadrantes. Traten de ubicar el contenido en la intersección de los cuadrantes o en alguno de los cuadrantes de los costados. Eviten el medio que es aburrido. Eso va a generar una diapositiva que sea más agradable a la vista de las personas y conseguirás armonizar y compensar los elementos en la diapositiva, recibiendo mejor el concepto que se busca transmitir. Las tablas, figuras, fotos, dibujos, diagramas, gráficos, videos, ecuaciones son un valioso componente en las diapositivas de presentación. Se recomienda no usar imágenes prediseñadas si las fotografías u otros tipos de gráficos están disponibles, porque el uso de imágenes prediseñadas puede reducir la gravedad de la presentación y disminuir la credibilidad del hablante. Contrastar los colores para que se vean. Se tienen que evitar tablas engorrosas con muchas cifras. Si debe usarlas, asegúrese de que sean simples y cortas. Usen esquemas y figuras claras con pocas siglas. Maximiza la señal y minimiza el ruido. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. No dejes nunca que la señal, o sea la información, ceda terreno al ruido, los elementos superfluos. Tenés que minimizar al máximo todo lo que no sea estrictamente información o guarde relación con ella. Algunos ejemplos de ruidos serían las líneas gruesas de una tabla de contenidos, imágenes con una mera finalidad decorativa, símbolos de difícil interpretación, letra ilegible por su reducido tamaño, gran cantidad de números, etc. Incluir solamente las cifras y datos que sean absolutamente prescindibles. Eso hará que se reciba el mensaje más fácilmente. Utilizar gráficos adecuados para representar los datos. Si los hablantes muestran un gráfico, deberían disminuir la velocidad y dar un poco de tiempo de remojo para que el público sabe que puede concentrarse en el gráfico en lugar de escuchar al hablante. Mientras más simple, más fácil de aprender. Usa tus mejores imágenes y limpialas. Ajustá el contraste, brillo y colocá flechas en los hallazgos. Podés animar la entrada de figuras y flechas, pero si lo haces, hacelo con buen gusto. Cuando uses fotos o videos de pacientes, tenés que tener cuidado con la cara. La tenés que cubrir o pedir una autorización por escrito que dé su consentimiento. Existen varios programas que pueden borrar la cara de videos, por ejemplo. Son fáciles de acceder a ellos. La presentación de datos verbalmente como una imagen representativa conduce a una mejor integración de la información y mayor retención en comparación con la presentación de ambos. Primero, se tiene que poner lo general, la estructura, luego el detalle, siempre teniendo en cuenta el auditorio. No usar ejemplos que el auditorio no entienda, dibujos, series, actores, puede que usted lo conozca, pero la otra persona puede que no lo conozca. Los gráficos tridimensionales o en 3D no aportan más información que un gráfico en forma simple. No presente organigramas con más de 4 niveles, el tamaño de la letra se vuelve ilegible. No abuse de los recursos. La entrada de las frases en forma secuencial en las diapositivas hace perder el tiempo y distrae al auditorio. El exceso de animaciones o las transiciones muy vistosas logrará captar la atención, pero desviará del tema haciendo que el público preste más atención a lo bonito de los movimientos que a lo que estás haciendo o lo que estás diciendo, perdiéndose el foco del mensaje. En caso de usar, que sean simples y constantes, aparecer y desaparecer. No siempre mejoran la presentación. Hay que evitar los efectos y elementos que distraigan a la audiencia. No se recomiendan sonidos de transición.
Evite todas las animaciones funky de espirales, rebotes, que dan vueltas, que se crecen, que se hacen más chiquitas. Esos están bien para la escuela elemental, pero no para presentaciones académicas. Las transiciones entre diapositivas son lo que importan a la hora de mantener la atención. Hacer que tengan forma de historia. Si no se practica, no sale. Los gráficos usados deben ser relevantes. Cuando las imágenes son decorativas o irrelevantes, los estudiantes encuentran esto objecionable y disminuye el aprendizaje, como lo demuestran los pobres recuerdos de la información. Un estudio científico sugirió que el uso de las imágenes irrelevantes en realidad disminuye el aprendizaje en algunos estudiantes. Los gráficos que son irrelevantes son, por ejemplo, los fondos decorativos o los logos excesivamente grandes o prominentes. El tamaño implica importancia. Utiliza imágenes lo suficientemente grandes para ocupar la mayor parte del espacio en la diapositiva. Nada es peor que imágenes pequeñas flotando en una diapositiva casi vacía. Hacelo grande o chiquito. Aprovecha el contraste de los textos. Hacer el texto grande hace que no quede mucho texto para agregar. Simplificar para amplificar. El texto mínimo con concepto fuerte que se quiere transmitir, háganlo grande. O jueguen con un contraste y háganlo chiquito para que la gente vea. Queda más juguetón. No vayan a tamaño medio de fuente. Alinear los textos con alguna línea de referencia trae armonía al mensaje. Hablando de textos grandes o chicos, y con la regla de los tercios, al momento de ubicarlo, aprovechad lo posible las líneas de referencia. Por ejemplo, la línea del horizonte, una calle, la montaña, el cielo que hay en las imágenes. Evita cruzar las líneas en el texto. Hace que la presentación resulte más agradable de leer. Alinea los elementos. La armonía es esencial para la comprensión de un mensaje. Por ello, tus diapositivas tienen que estar alineadas correctamente, no solo por estética, sino porque aumentará la concentración y atención y facilitará la comprensión del mensaje que quieras transmitir. Aprovecha la proximidad para agrupar lo que está relacionado en la diapositiva, juntar conceptos, poner los que van juntos, todos juntos. Si hay alguno separado, usar la distancia y el espacio de las diapositivas. La repetición busca cohesión. Busca algún elemento que se repita en las diapositivas para generar una cohesión con todo el mensaje que se transmite, tanto visual como oral. En este caso, la tipografía se repite. No usar distinta tipografía en una misma diapositiva o entre distintas diapositivas. Con una sola es suficiente. Lo mismo vale para los fondos de la diapositiva. Los tipos de letra recomendada son fuentes sin curvas, como el Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman. Las letras, cuanto más curvas tienen, más lentamente se leen. La fuente puede afectar negativamente la percepción del material y la percepción del presentador. Cuanto más grande el tamaño de las letras, mejor. Recomendado 44 o 48 para el título y 32 para el texto. Si hay espacio, el mayor tamaño posible. Para los subtítulos de la diapositiva, las fuentes no deben tener menos de 32 puntos en el primer nivel, 28 puntos en el segundo nivel y 24 en el tercer nivel. Lo mejor es usar no más de 3 niveles de subtítulo. No usar abreviaturas o uso de iniciales. Respeten el idioma. El texto en mayúscula es difícil de leer. En minúscula es más fácil. El contraste te da la opción de marcar la diferencia en una diapositiva. Con el contraste vas a conseguir llamar la atención. ¿Cómo conseguirlo? A través del tamaño, la forma, el tono o color, la posición, la textura o la topografía. Utiliza colores que puedan hacer contraste entre ellos y evita colores chillones. Si usas un fondo oscuro, usa un texto de color claro. Así la gente no fuerza la vista para leer. No uses colores fosforescentes, cansan a la vista. Usa colores que contrastan, claro sobre oscuro y oscuro sobre claro. Claro sobre oscuro se recomienda para grandes auditorios. Recordá mantener la identidad, un buen contraste, ser interesante pero sobrio, ni colorín ni colorado. No hay reglas específicas para el fondo y los colores de texto que no sean para asegurarse de que contrastan juntos. Las letras amarillas en un fondo de color canela no se leen fácilmente, mientras que las letras negras en un fondo amarillo se leen fácilmente, pero pueden ser estéticamente discordantes. Usa un fondo sólido. Los sombreados con textura o sombreados son los que distraen. Los que tienen personas que están cerca de tu corazón, palmeras, veleros, dibujitos, no son aceptables. Usa un color de fondo simple.
Evita los colores fríos, como el verde vivo, amarillo brillante, rosa fuerte. Algunos limitan sus presentaciones a solo el uso de colores blanco y negro. Usa un color de contraste para las fuentes. Prefiere un fondo oscuro con fuentes de colores claros, pero funciona lo contrario. Recordá tener buen gusto. El fondo y los colores de letras deben complacer a los ojos del espectador y no debe chocar ni producir fatiga visual. Para el fondo, los colores más oscuros funcionan mejor que los colores claros. Un fondo azul medio con amarillo o letras blancas es fácil de leer. Las letras negras en cualquier fondo producen fatiga visual. Es preferible usar un fondo negro sólido al mostrar las imágenes, hace que sean más fáciles de ver. Los presentadores deben tener cuidado con los colores que utilizan, ya que el daltonismo no es raro. Por esta razón, las diapositivas no deben tener esquema en color rojo o verde. En su mayor parte, recomendamos usando blanco sobre negro o negro sobre blanco, en particular cuando se usan tablas y gráficos. Los casos, ejemplos y evidencias deben estar incrustados en el hilo de la charla. Conecta todos los elementos entre sí. En una diapositiva nada es arbitrario, todo es pertinente. Es decir, todos los elementos que conforman la diapositiva deben tener una relación, una conexión visual. De esta forma, harás que la suma de los elementos formen parte de un todo. Las ideas importantes, las que hay que transmitir, son responsabilidad del presentador. Si las ideas son las que dice el libro o artículo, la audiencia siente que la presentación es una pérdida de tiempo, ya que podría haber hecho ese trabajo por sí misma. Apóyense en fundamentos sólidos y robustos. Ustedes después van a elegir cómo respaldar la biografía, de una manera u otra, de acuerdo a lo que tengan que decir, o dónde, o el contexto. Aprovecho para mostrar la bibliografía que usé para esta clase. Es extensa. Mucha de esta información me fue presentada cuando realicé el posgrado de la carrera docente en la UBA durante el módulo didáctico. Y una gran cantidad de artículos científicos que de más de 40 seleccioné solamente los que aparecen en la pantalla. A lo que se suma un poco la experiencia que tengo y la opinión personal o el aprendizaje propio con los años. Las ideas hablan por sí solas. No hace falta explicarlas en las diapositivas. Resumí en 15 palabras. ¿Puedes resumir tu idea en 15 palabras? Si no, volver a escribirla e intenta otra vez. La oratoria es un medio ineficaz para comunicar información, así que conocé las 15 palabras importantes para así poder repetirlas. Un máximo de 3 ideas puede llegar a quien escucha. Más que eso, se perderá en el desarrollo. Evita la sobrecarga de información. Para ello, no incluyas más de 4 conceptos o imágenes en una misma diapositiva. La carga cognitiva es el esfuerzo, estrategia y capacidad de procesamiento requerido para comprender y guardar la información. La carga cognitiva se reduce al no dar más de 4 piezas de información en un tiempo dado, incluido el texto, gráfico o información presentada verbalmente, y al presentarla lo más simple posible, un texto fácil de leer, buena ubicación, oraciones cortas, gráficos claros. Los textos con gráficos que lo relacionen también disminuyen la carga cognitiva. Repasar las diapositivas. Evita encontrarte con errores de ortografía durante la presentación. Los oradores nunca deberían leer lo que está en la diapositiva cuando exponen. Si todo lo que dice un orador es lo que está en las diapositivas, muchas personas leerán las diapositivas en lugar de escuchar al orador. Este problema se agrava si el orador proporciona las diapositivas como un folleto. ¿Cuántas diapositivas por minuto? La única forma de averiguarlo es ensayar con un cronómetro. Respeta los tiempos de exposición. Sé concreto, ofrécele a la audiencia lo que en realidad quiere. Si utilizas muchas diapositivas y tu presentación no tiene dinamismo, las personas se van a aburrir y no te pondrán atención. Es preferible hacer pocas diapositivas y una presentación dinámica. La última diapositiva no debe ser un signo de interrogación u otro tipo de aviso a hacer preguntas, sino que debe ser una diapositiva de resumen, ya que es probable que sea la diapositiva proyectada más tiempo cuando el hablante responde a las preguntas y atrae a la audiencia. Algunas personas recomiendan un máximo de 7 renglones y no más de 7 palabras por renglón. Evita la lectura literal de las diapositivas. Es redundante, difícil justificar la presencia del orador, la presentación se hace aburrida y muestra que realmente no entendés el mensaje que querés transmitir, pudiendo generar una decepción. Busca la sencillez. No satures de información ni de accesorios que no sean imprescindibles. Lo imprescindible es el discurso. Está descrita la regla de 10, 20, 30. 10 diapositivas, que no deben durar más de 20 minutos, y no tener un texto con menos de 30 de tamaño.
También está escrita la regla 20-20. 20 diapositivas, 20 segundos por cada una. Obliga a ser concisos e impide el aburrimiento. En una buena presentación hay un equilibrio entre lo que el hablante muestra y lo que dice el orador. Estas diapositivas no servirá como un conjunto de notas de presentación para los oradores, y se requerirá que los oradores conozcan bien su material y practicar con estas diapositivas antes de dar su presentación. Como no hay una lista con viñetas, el hablante debe explicar la evidencia visual que requiere práctica pero de una entrega más natural. Las exposiciones deberían ser informativas y divertidas. Ser informativo, usar humor o emoción. No digo que se deba actuar como un mono bailarín cuando uno presenta algo serio, pero a diferencia de un correo electrónico o un artículo, la gente espera alguna apelación a sus emociones. El recitar simples hechos parcos sin cualquier pasión o humor disminuirá la probabilidad que la gente preste atención. Sonreír, moverse un poco, una postura relajada, expresividad vocal y contacto visual está asociado con mayor aprendizaje de los estudiantes. Reducir la velocidad. Los oradores nerviosos e inexpertos tienden a hablar demasiado rápido. Deliberadamente, haz más lento tu discurso y añadí pausas para dar énfasis. Hacé contacto visual con todos. Sonreí un poco, movete. Y los discursos tienen que ser como historias cortas. Las ideas son más fáciles de transmitir si se tiene una forma de historia, una introducción, un nudo y un desenlace, o sea, la conclusión. Si tu presentación va a ser larga, explica tus puntos a través de historias cortas, chistes y anécdotas. Los grandes oradores saben cómo usar una historia para crear una conexión emocional entre sus ideas ante la audiencia. Proyecta la voz. Nada es peor que un orador que no se puede oír. Incluso en el mundo de la alta tecnología con micrófonos y amplificadores, tú tienes que ser oído. No planifiques gestos. Cualquier gesto que uses debe ser una extensión de tu mensaje y de la emoción que el mensaje transmite. Los gestos planificados lucen falsos, porque ellos no combinan con las otras señales involuntarias de tu cuerpo. Estarás mejor si mantienes las manos a los lados. Si alguien te pregunta algo y necesitas un poco de tiempo para responder, puedes decir, esta es una buena pregunta. Ello dará el tiempo necesario para que ordenes un poco tu pensamiento. Toma aire, no exhales. Si sentís la urgencia de usar muletillas como o, usted sabe, reemplazala con una pequeña pausa y un corto respiro. Inhala. La pausa puede parecer un poco torpe, pero la audiencia apenas lo notará. Llega realmente temprano. No demores con el PowerPoint o conectando el proyector cuando la gente espera oírte hablar. Llega temprano, familiarízate con el auditorio, hacé correr las diapositivas y asegúrate que no haya interferencias. Practica. Juntate con colegas, compañeros y practica tus habilidades oratorias con regularidad. No te disculpes. Las disculpas son solo útiles si has hecho algo mal. No la uses para excusar incompetencia o humillarte frente a la audiencia. No pidas perdón por tu nerviosismo o por la falta de tiempo de preparación. La mayor parte de miembros de la audiencia no sabrán de tu ansiedad, así que no llames la atención sobre esta. Disculpate si estás equivocado. La excepción de la regla es que uno no debe disculparse si llega tarde o si prueba que está equivocado. Hay que parecer confiado, pero no un patán. Ponerte en el lugar de la audiencia. Cuando escribas el discurso, hay que mirarlo desde la perspectiva del público y preguntarse qué podrían no entender, qué podría parecer aburrido, y divertite. ¿Suena imposible? Pues con un poco de práctica puedes inyectarle algo a tu afición a los temas de tus presentaciones. El entusiasmo es contagioso, pero bueno, ese ya es otro tema. Evita la muerte por PowerPoint. Y es importante practicar, practicar y practicar. Las siguientes diapositivas corresponden a un video de YouTube muy didáctico, que ahí tienen el link para que lo puedan ver. En ese video van a encontrarla con música que es mucho más llevadero. Yo las voy a dejar pasar en silencio para que queden a modo de resumen. Muchas gracias.